Trabajo en la Clínica del Rosario en la ciudad de Medellín. Gústele al que le guste. Fuimos los primeros en tener el Radisac en América Latina y los primeros en tener RayStation en América Latina. Perdón. Es una unidad pequeña. Contamos con 2 aceleradores, un Siemens Artista y el Radisac X7. El Siemens empezó a funcionar en el año 2011 y el Radisac en el año 2018. El equipo es un médico, 2 físicos médicos, 5 tecnólogos, 2 enfermeras y una auxiliar administrativa. Ese es el equipo. Y bueno, en el desarrollo, digamos, en la visión y misión de la clínica de tener alta calidad, empezamos a hablar de técnicas diferentes de tratamiento y apareció entonces el interés del grupo de hematología de empezar a hacer trasplante de médula ósea. Y a raíz de eso, pues nos montamos en el protocolo, digamos, de tratar de llegar a implementar o de empezar a hacer radioterapia corporal total. Y realmente TBI no debería estar ahí porque lo que vamos a tratar de hacer es radioterapia de médula total o de médula y linfática total, o sea, es llegar a eso y realmente ya no hacer la TBI. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de tratamiento o de técnica? Es acondicionar los pacientes que serán llevados al trasplante de médula ósea en los regímenes mieloablativos halogénicos y tratar de mejorar la sobrevida en estos pacientes, y hay muchos estudios que muestran que en leucemia mieloide aguda son los que tenemos mejores resultados. ¿Cuáles son las funciones de la radioterapia corporal total? Pues son 2, 1 la inmunosupresión y 2 la muerte de las células malignas, y esto va como complemento de la quimioterapia, tratar de llegar a esas zonas que son santuario para la quimioterapia, y se ha visto que podemos tener otro mecanismo para tratar de matar las muertes que son resistentes o las clonas celulares que son resistentes a la quimio. En cuanto a la inmunosupresión, la idea pues es disminuir el riesgo de esta enfermedad de injerto versus huésped. ¿Qué se ha visto históricamente? Pues que la TBI lo que llevaba era que aumentábamos la morbilidad y la mortalidad, y eso llevaba obviamente a que el grupo de hematología pues no tuviera en consideración la radioterapia corporal total y empezar a buscar otras formas de acondicionar los pacientes, específicamente con diferentes medicamentos de quimioterapia. Hay un grupo en especial que los estudios mostraban que les iba peor, y definitivamente los pacientes mayores de 55 años tenían peores resultados, los pacientes que ya tenían algún tipo de comorbilidad y que obviamente tuvieran un índice de Karnofsky bajo. Entonces, lo que dije ahorita, empezó en desuso la radioterapia corporal total, principalmente por todos los efectos secundarios tardíos que reflejaban. Entonces esto empezó a cambiar y empezaron a aparecer nuevos medicamentos, y hay unos estudios que muestran claramente cómo el uso de la radioterapia corporal total bajó, y vuelvo y digo, aparecieron nuevos esquemas de quimioterapia para acondicionamiento, y esto empezó a cambiar el panorama, digamos, de la radioterapia corporal total. Pero hubo grupos, digamos, que se interesaron, y con el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías, pensaron en que tal vez si éramos capaces de volver a hacer radioterapia corporal total y mostrar unos resultados diferentes, digámoslo así, a lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, si mejorábamos la técnica, pues íbamos a disminuir las dosis a los órganos sanos y a lo mejor íbamos a lograr tener impacto nuevamente en una patología que habíamos perdido. Entonces, ahí es que empieza a aparecer el tema, hombre, tenemos una nueva técnica de tratamiento que es la terapia helicoidal, que para tratamientos, digamos, de campos grandes, sin duda alguna muestra una mejoría evidente. ¿Por qué no tratamos de llevar esto nuevamente? Y ahí es donde varios grupos pues pasaron de hacer radioterapia corporal total a la irradiación total de médula, digamos así, o a la irradiación linfática. Entonces la idea era empezar a incluir cosas que no incluíamos, y definitivamente hay pacientes con leucemias que tienen peor pronóstico que otros, y en esos pacientes pues hay que incluir, digamos, otros órganos que generaban aún mayor toxicidad, y eso era el temor absoluto. Entonces, primero pues incluir la médula total, después todas las cadenas ganglionares, y en algunos pacientes teníamos que incluir el hígado, el vaso, el sistema nervioso central, la médula espinal, los testículos. Entonces empezar como
como a incluir más órganos, pero tratando de mantener las dosis en los estándares para evitar la morbilidad. Y con esto también, con las nuevas terapias, pues empezó a aparecer el interrogante, hombre, tratemos de escalar la dosis, y empezaron a salir estudios de escalamiento de dosis en los pacientes que les iba muy mal, porque había pacientes de muy mal pronóstico que a pesar de lo que hiciéramos les iba mal, entonces empezaron a escoger un grupo de estos pacientes para tratar de escalar la dosis para ver si lográbamos tener buenos resultados con todo este advenimiento de la nueva tecnología. Entonces, sí pasa, sí. Entonces, empiezan a aparecer una serie de regímenes. El principal, pues, fue tratar de dar dosis de 12 a 14 Grays en 8 fracciones, acompañado de quimioterapia, tratando de evitar la población que mencionamos ahorita, que eran pacientes de peor pronóstico. Entonces empezaron a escoger pacientes de 55 años y eso era, digamos, lo normal y lo que veíamos. Hubo grupos que trataron de, entonces, empezar a hacer el escalamiento de dosis y les fue mal, porque empezaron a tener menos recaídas, sí, pero con un aumento importante de la mortalidad relacionada al tratamiento, y eso era pues un aumento en la toxicidad, y obviamente eso estaba relacionado con la disminución en la sobrevida. Entonces definitivamente esa no era una opción. Entonces, a raíz de que esos primeros estudios de escalamiento de dosis fallaron, digámoslo así, empezaron a decir, no, entonces tratemos de reducir la intensidad, y entonces empezaron a bajar las dosis, y nos dimos cuenta pues que dosis más bajitas eran regímenes menos mieloablativos, y teníamos tasa de recurrencia más altas, como en este estudio, que rápidamente entró, lo cerraron, porque pues teníamos tasas mucho más altas de recaídas con disminución en la sobrevida. Entonces esto no funcionó, entonces estos estudios pararon inmediatamente su desarrollo. Entonces, con ese contexto empezamos a buscar una referenciación, quién nos iba a enseñar, como dijo Iván y como han dicho todos, acerca de esto. Y encontramos, con ayuda de Rocol, el City of Hope en Los Ángeles. Realmente no es en Los Ángeles, es en Duarte, California, donde encontramos un centro con muchísima experiencia en trasplante de médula ósea de muchos años, y desde el 2005 haciendo este tipo de tratamientos con tomoterapia, con terapia helicoidal. Entonces dijimos, bueno, este puede ser nuestra referencia, vamos a visitar este centro. Entonces ya el primer paciente de ellos lo hicieron en junio del 2005, llevan más de 1.200 pacientes ya en todas las diferentes técnicas de tratamiento, y ellos son pues los que hoy en día están haciendo irradiación de médula total con una dosis de 12 Gray, o en esos pacientes de mal pronóstico haciendo la linfática total, digamos, y en algunos casos incluyendo esos otros órganos, haciendo el escalamiento a 20 Grays en fracciones de 2 veces al día, ¿ok? Hay una gran motivación del grupo de hematología, y creo que esto es clave para poder montar este tipo de protocolo, porque si no lo hay, pues va a ser muy difícil. Y obviamente ellos, teniendo la terapia helicoidal, dijeron, bueno, tenemos una técnica de tratamiento que nos va a ayudar a que podamos llevar esto a cabo. Esas de abajo son los diferentes, ¿cómo se dice? Color wash. Bueno, usted que es tan versátil en los idiomas. Bueno, los diferentes color wash de una radioterapia corporal total tradicional a una paleta de colores, ¿vale? La paleta de colores, a una irradiación de médula total, a una irradiación linfática total, incluyendo hígado y cerebro a 12 Gray y el resto a 20. Entonces ellos empiezan a hacer una cantidad de estudios, en este momento llevan 7 estudios de investigación en esta patología, de los cuales algunos se han cerrado, pero todo lo que han tratado, pues han empezado, digamos, a ver el escalamiento de dosis, si funcionaba o no funcionaba, y han ido mirando qué combinaciones con quimioterapia ese escalamiento pega o no pega. Han tenido que cerrar algunos protocolos del escalamiento de dosis, por ejemplo, hacían escalamiento de dosis y seguía busulfán, eso fue cerrado prontamente por la toxicidad que tenían esos pacientes, pero ese escalamiento de dosis con ciclofosfamida y etopósido ha ido funcionando. Entonces empiezan a hacer muchos estudios, y aquí hay uno de los estudios iniciales que empiezan a mirar el escalamiento de la dosis, haciéndolo en 10 fracciones, y cómo los órganos se mantenían relativamente bien en las dosis medias que querían, o que la literatura decía que se lograba. Entonces empiezan a ver
que la terapia helicoidal, a pesar de hacer un escalamiento de dosis, seguía manteniendo las dosis de los órganos sanos como si estuviéramos haciendo radioterapia corporal total en otro tipo de máquina. Y aquí se ve esta gráfica que muestra las dosis que recibían los pulmones con esos tratamientos, digamos, antes de radioterapia corporal total, haciendo los bloques para los pulmones, y cómo a pesar, cómo con la tomoterapia o con la terapia helicoidal, las dosis eran supremamente más bajitas. Entonces eso es lo que lleva y entusiasma a decir, hombre, a lo mejor sí vamos a ser capaces de hacer el escalamiento de dosis, porque si hay tal diferencia, pues arriesguémonos y hagamos esto. Entonces también hacen en muchos de los protocolos de ellos los estudios para mirar los efectos secundarios tardíos, y empiezan a darse cuenta pues que realmente estamos en unos márgenes bastante buenos. Se dan cuenta que tenemos dosis medias al pulmón de 7 grays. Tuvieron un caso de neumonitis de un paciente en 142, y algo que se dieron cuenta ahí importante es que los pacientes que tenían media más alta de 8 gray en el pulmón tenían un riesgo más de infecciones pulmonares, y eso lo documentaron, ¿ok? Hipotiroidismo tuvimos 6% con una dosis media de 6.7, cataratas un 7% con la dosis media de 2.8, y algo que antes pues había mucho pánico en torno a esto, que eran las nefropatías inducidas por radioterapia, no presentaron nefropatías. Entonces con todo eso decidimos hacer la visita. Este es el grupo, ahí está el doctor Jeffrey Wong, que es el líder, digamos, del protocolo de radioterapia corporal total, o de los pacientes de corporal total, con el doctor An Liu, que es el físico médico responsable de todo esto. Estamos las 4 personas que viajamos de Colombia a hacer ese entrenamiento, donde estaba Amílcar de ama de compañía. Viajó Liliana, que es la persona que está atrás mío, que es una de las tecnólogas de la institución. Gonzalo, que es el que está delante de Amílcar, que es el físico médico, uno de los físicos médicos de la institución, y las otras 3 personas que están en la foto del lado donde está Amílcar es el jefe de los tecnólogos. Es un grupo muy grande, entonces hay un líder que es el que está de bata blanca. El señor que está atrás de Gonzalo es el tecnólogo responsable de simulación. Creo que esa es una de las enseñanzas bonitas que tuvimos, es que no como en todos los centros en Colombia, y no sé si se comporte así en el resto de América Latina, los tecnólogos rotan y hacemos turnos de rotación. Entonces hoy estoy en simulación, mañana estoy en el Artista, pasado mañana en el Radisac, y vamos rotando. Y lo que ellos se dieron cuenta es que definitivamente para poder disminuir las resimulaciones y para poder tener un paciente cómodo en un tratamiento tan largo como va a ser, ahí necesitamos dedicarle mucho tiempo en la simulación, y necesitamos que la persona que esté ahí sea experto en esto y no sea a raticos. Entonces ese muchacho que está ahí atrás no rota, ese muchacho es el encargado de simulación y nadie más simula, ¿ok? Entonces eso creo que fue uno de las cosas importantes. Y este es el mapita que ellos tienen de los centros que han ido a visitarlos para montar radioterapia corporal total, o que ya las empezaron. Esta foto es del 2020, nosotros hicimos la visita en el 2022, la fotico nueva ya tiene a Colombia en un punto rojo. Y ojalá en el 2024 ya tengamos la estrellita, ojalá seamos capaces de empezar con este protocolo. La implementación, pues digamos que estamos en el proceso de implementación. No ha sido fácil, ha sido un proceso, digamos, de aprendizaje, de ir día a día, y digamos que estos han sido los puntos claves que hemos visto en esa implementación para aprender y poder llevar un proceso correcto por lo que vimos allá. La inmovilización no me voy a detener porque sé que Guillermo tiene una charla esta tarde donde va a hablar de inmovilización en radioterapia corporal total. Entonces aquí no me voy a detener, pero vuelvo y lo repito lo que vimos. Si aquí no le dedican el tiempo suficiente a que el paciente esté cómodo a cómo lo vamos a acostar, no vamos a ser capaces. Entonces, esto es un protocolo que para ellos dura 1 hora en la sala hasta que el paciente realmente encuentra la comodidad suficiente para estar acostado. Si eso no se logra, vamos mal. Entonces, de verdad es un momento clave para que esto se pueda reproducir.
y tiene mucho tiempo porque pues tenemos muchas marcas de referencia que hay que hacer, uno, y dos, hay que hacer 4 tomografías. Tenemos que hacer la tomografía, digamos, convencional, una tomografía en inspiración, una tomografía en expiración, y además después tenemos que voltear el paciente y hacer una tomografía de pie, ¿ok? Entonces son 4 tomografías, como ven es mucho tiempo, y vuelvo y les digo, si el paciente no está cómodo aquí, no, pues a lo mejor aguante, pero el día de los tratamientos no va a estar. El otro punto, el contorneo. Como ven, son muchos órganos los que hay que contornear. La experiencia del City of Hope es que cuando arrancaron, los promedios de contorneo estaban más o menos en las 6 horas, ¿ok? Por toda la cantidad de órganos que había y por los sistemas, digamos, de planeación con que ellos contaban. Eso los llevó a ellos a generar su propio sistema de contorneo. Y es más, lo están empezando a vender, porque pasaron de estas 6 horas más o menos a 2 horas en el contorneo de todos estos órganos. Para nosotros, pues teniendo RayStation, tenemos una herramienta muy importante para agilizar ese contorneo, pero inicialmente va a ser un proceso porque al RayStation lo vamos a tener que ir alimentando poco a poco de ese día a día, y ya cuando tengamos un número de casos, pues probablemente él sea capaz de hacérnoslo muy rápido, porque nosotros no tenemos el módulo de inteligencia artificial en RayStation. Entonces, al principio, digamos, vamos a tener que jugar con tiempos más largos, pero cuando ya llegue el momento, pues vamos a agilizar la cosa. Los órganos, pues, digamos, sanos o neos que están allá, y lo que tenemos que definirle al sistema como volumen blanco, pues obviamente es todo el hueso, la médula. Ellos, para evitar los efectos secundarios en torno a la cavidad oral, digámoslo así, no ponen dentro del volumen blanco el macizo facial ni la mandíbula, ¿ok? Ellos sacan eso como volumen blanco, y bueno, incluyen las cadenas ganglionares, y en los pacientes que hay que incluir testículos, sistema nervioso central, todo eso queda como volumen blanco. La planeación, pues obviamente el objetivo es maximizar las dosis bajas a los tejidos sanos, tratar de que el volumen blanco tenga la uniformidad adecuada de esta dosis, y obviamente, como han tocado en otros casos, pues que esto tenga un tiempo razonable de tratamiento. La experiencia, digamos que la terapia helicoidal tiene varias formas de tratar de optimizar los tiempos, que es el tamaño de la mandíbula, que es el pitch, que es la conformación de la conformalidad del haz. Entonces tenés, digamos, ciertas herramientas, y bueno, tenemos la experiencia de ellos en que hicieron este estudio que está aquí, donde compararon las diferentes aperturas de la mandíbula con los diferentes pitch del equipo, y obviamente al principio eran temerosos y trataban de hacer las cosas, digamos, con menor apertura de mandíbula, pero ya se dieron cuenta que tienen buenos resultados, que las dosis aumentan un poquito en los órganos sanos, pero que si usan la mandíbula de 5 centímetros, bajan tiempos de 48 minutos a 24 minutos en radiación. Entonces, todos los últimos protocolos del City of Hope ya están usando el tamaño de mandíbula de 5 centímetros. Entonces, con esto, ¿cómo va la cosa? Entonces, estamos hablando que en simulación el paciente más o menos está 1 hora. Estamos hablando que ellos, ya optimizando todos los tiempos, están de 2 a 3 horas en el contorneo. Estamos hablando que planeación está de 2 a 4 horas. Estamos hablando que control de calidad está más o menos en 1 hora. Y en ejecución de tratamiento, recibiendo el haz, estamos hablando que mientras que se hace la imagen, pues, verificadora, de 6 a 10 minutos, el tratamiento como tal de 20 a 25 minutos. Como les dije, el paciente hay que rotarlo para hacer las piernas. Entonces, esta primera parte que les mencioné, digamos, es hasta el tercio proximal del húmero, donde se hace una marca ahí, volteas el paciente y de aquí para abajo haces otro tratamiento que lo haces con tomo direct, y eso, el tiempo, pues, de imagen es el mismo, pero el tiempo de tratamiento es de 6 a 10 minutos. Entonces, el tiempo total en camilla, digámoslo así, es de 70 a 90 minutos. Esta imagen de acá muestra lo precisos, digamos, que son en la localización del paciente. Ahí vemos los puntos, las variaciones que han tenido, y la gran mayoría de los pacientes están en menos de 5 milímetros. Entonces y eso se debe realmente a lo que aprendimos en la simulación. Si no logramos ese tiempo en simulación, no vamos a lograr tener esto. Entonces, ¿cuáles son los problemas que hemos visto
digamos, para Colombia o para los centros que tenemos alto volumen, es uno, pues el tiempo de la simulación. Se le tiene que dedicar mucho tiempo al paciente, a que esté cómodo, a que los inmovilizadores realmente le queden cómodos, porque si no, no vamos a ser capaces. Dos, pues obviamente el tiempo de contorneo es muy largo inicialmente, a medida que el sistema de planeación de nosotros, pues digámoslo así, aprenda y lo nutramos de ese día a día, pues vamos a lograr bajar estos tiempos, pero en principio ese es un pero que tenemos grande. Y el tiempo de máquina para todos los centros que tenemos alto volumen, pues es un dolor en el zapato, porque es de 1 hora, digamos 1 hora, son protocolos de 2 fracciones al día. Entonces tenemos que bloquear el tratamiento, cuántas horas para un paciente, y eso es lo que estamos empezando a mirar, a ver si nos ajustamos a protocolos diferentes que hay de una sola fracción. Hay un par de protocolos, el que más evidencia tiene es 15:3, pero hay uno también de 12:4, a ver si podemos ajustar esto para tratar de optimizar tiempo en máquina y que seamos, digamos, más ágiles. La piedra en el zapato ha sido la contingencia. O sea, ¿qué pasa si la máquina se me daña en la segunda fracción? En el City of Hope fueron, pues digamos, recalcaron eso mucho, que mientras que no tengamos la contingencia, ni se nos vaya a ocurrir. Y que, obviamente, la superioridad del tratamiento en terapia helicoidal contra un acelerador convencional, pues es del cielo a la tierra, y más si vamos a hacer escalamiento de dosis. Entonces tenemos un acelerador, un Siemens, que está en el final de su vida, digámoslo ya, y tenemos el Radixact. Entonces hemos tratado, digamos, de hacer las aproximaciones con centros que tengan un Radixact también. Como es aquí donde Cristian en Astorga, y hace unos meses, algo así, estuvo la Fundación Santa Fe de Bogotá en Medellín, y estuvimos hablando del tema también. Pero esto no ha sido fácil, digamos, por ponerle una palabra bonita. Tenemos filosofías diferentes entre las instituciones y no hemos podido lograr, digamos, hacer ese match o ese acuerdo para tener la tranquilidad que si la máquina llega a fallar, vamos a tener la contingencia, porque este sí es un paciente que no podemos permitir que su tratamiento pare. Entonces, en eso vamos. Y esa es la piedra en el zapato hoy en día, porque creo que las otras cosas, pues es un proceso de aprender y de arrancar, pero realmente la contingencia nos ha tenido como parados, pero espero que eso se solucione muy pronto. Estoy a 1 año y medio de pensionarme, que se me acabe la radioterapia. Abuelito, usted sigue trabajando, yo no. Ahí está la foto de Millonarios para los costeños, Millos tu papá, ¿no? Campeón. Y aquí está el hobby, donde hay, así como han recalcado los conferencistas anteriores, lo importante de sus ciudades y de Colombia, pues tenemos los caballos criollos colombianos, son nuestros, es una raza nuestra, y este es un ejemplar de paso fino colombiano que se llama Milagro. El ganado, tenemos 11 razas criollas colombianas, y la gente no sabe porque el boom es traer que el Cebú, que el Cimental, que el Holstein, todas las razas de afuera son mejor, y hemos descuidado, digamos, las razas colombianas, y tenemos, vuelvo y les digo, 11 razas criollas colombianas, donde esa que está en la foto es una de ellas que se llama blanco orejinegro. Es la única raza colombiana blanca, todas las demás razas colombianas son amarillas, esta es la única blanca. Y los gallos de pelea. Entonces, ahí me veo en 1 año y medio en una finca. Viejito, si quiero lo invito a que en una mecedora estemos allá. Muchas gracias.